primer semestre de 2025 confirma el posicionamiento de Icertis como una de las consultoras tecnológicas con mayor proyección en el sur de Europa. Los resultados que hoy compartimos reflejan no solo la solidez de nuestro desempeño financiero, sino también nuestra capacidad para adaptarnos con agilidad a un entorno global marcado por la persistente incertidumbre geopolítica, la volatilidad de los mercados y la aceleración de la transformación digital. En este contexto, Icertis ha continuado fortaleciendo su propuesta de valor en tecnologías estratégicas como la inteligencia artificial y la ciberseguridad. Este crecimiento sostenido es posible gracias al compromiso de un equipo formado por cerca de 2.300 personas y a un modelo de negocio diferencial que ha respaldado nuestra evolución durante casi 3 décadas. Durante los 6 primeros meses de este 2025, Icertis ha alcanzado 78 millones de euros de ingresos, lo que supone un crecimiento del 18,9% respecto al mismo periodo del año anterior, manteniendo nuestra histórica progresión ascendente. Si ampliamos la perspectiva desde el primer semestre de 2022 hasta el mismo periodo de este año, nuestros ingresos han crecido un 88%, lo que demuestra una trayectoria de expansión consistente y sostenida en el tiempo. También destaca la evolución del EBITDA normalizado, que en este primer semestre se situó en 11 millones de euros, lo que representa un incremento del 9,2% frente al mismo periodo de 2024. Unos datos que, comparados con el primer semestre de 2022, revelan un crecimiento del 99,5%, reflejo de nuestro foco en la eficiencia operativa y la gestión rigurosa de nuestros recursos. Todo ello con un margen de EBITDA normalizado que se mantiene en máximos históricos, situándose en el 14,1% sobre ingresos. Un dato que confirma nuestra capacidad para generar rentabilidad en un contexto económico exigente y que confirma la tendencia de crecimiento registrada en los últimos años, partiendo del 13,3% de margen obtenido en el primer semestre del año 2022. Nuestros datos financieros semestrales muestran también una deuda financiera neta sobre EBITDA normalizado de 2,9, lo que sigue confirmando los niveles de solvencia y liquidez mantenidos en el último lustro. En este primer semestre del año 2025, nuestra tesorería se sitúa en 35,6 millones de euros, una cifra un 33,6% superior a la que presentamos en el primer semestre de 2024 y que muestra la fortaleza de nuestro balance y nuestra capacidad de afrontar con totales garantías nuevas oportunidades de crecimiento. Los resultados que hoy publicamos son un paso más en la hoja de ruta que hemos marcado en nuestro recién presentado Business Plan 2030, cuyo objetivo es alcanzar los 500 millones de euros de ingresos y los 65 millones de EBITDA normalizado en ese horizonte temporal. Para lograrlo, mantendremos el mix de crecimiento orgánico e inorgánico, apoyado en la integración de compañías de alto valor añadido. También seguiremos impulsando nuestra expansión internacional en Europa y América, atendiendo a los principales mercados mundiales, consolidando nuestra presencia en aquellos en los que ya operamos con éxito y ampliando nuestro alcance a nuevos países de Europa. Nuestro reto será lograr un equilibrio geográfico en ingresos, 50% nacional y 50% internacional, al mismo tiempo que continuaremos profundizando en el desarrollo de una oferta de servicios y soluciones en la capa tecnológica más avanzada, con especial hincapié en la inteligencia artificial y la ciberseguridad. En definitiva, Icertis encara la segunda mitad de 2025 con una posición financiera sólida, un equipo humano altamente cualificado y una clara visión de futuro. Todo ello nos permitirá continuar creciendo de una forma sostenible y global, al mismo tiempo que construimos una marca de referencia europea de consultoría tecnológica. Una firma sólida y con prestigio en los principales mercados internacionales.